Sí, muy buenos días. Efectivamente, Belín, nos encontramos en Palo Verde, donde se está desarrollando, se está dando continuidad a este encuentro socialista en el marco del debate de las líneas estratégicas de acción política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar inmediatamente palabras del vocero nacional del Sur, Elías Jaguar. Presidente Hugo Chávez. Saludos a la primera actriz Dilia Guaycarán, quien nos acompaña. Bueno, compatriotas, se ha desatado el debate que el presidente y líder de la revolución Hugo Chávez quería que se diera. El documento que el presidente le ha planteado al partido, pero no solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también a los partidos aliados, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaro y otras organizaciones políticas, y sobre todo a los movimientos sociales que se han ido forjando a lo largo de la lucha contra el capitalismo en nuestro país, y otros que han sido paridos por la revolución bolivariana y por el liderazgo del comandante Hugo Chávez. Todos hoy reunidos en torno al proyecto de la revolución bolivariana y del liderazgo indiscutible para nosotros del comandante Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana. Este documento yo lo califico como un pronunciamiento audaz del comandante presidente Hugo Chávez. Pocas fuerzas en el gobierno, de derecha o de izquierda, son capaces de asumir una postura autocrítica como la que el comandante presidente Hugo Chávez expresa en ese documento. Y esa valentía, esa honestidad política e intelectual del líder de la revolución, de someter a un gran debate amplio, transparente, un conjunto de elementos de reconocimiento de los avances que ha logrado la revolución bolivariana, pero también de crítica y profunda autocrítica a un conjunto de desviaciones, de obstáculos, de errores que hemos ido acumulando a lo largo de estos 11 años y que son necesarios identificar, como son claramente identificados en ese documento, pero sobre todo rectificar y corregirlo para consolidar la revolución bolivariana. Y esa es parte importante de esta iniciativa del comandante presidente Hugo Chávez, que ha puesto a debatir a las bases políticas y sociales de la revolución un documento con 5 líneas políticas de acción, pero que cada una lleva en sí misma un profundo análisis, diagnóstico de los errores, de los obstáculos que hemos cometido. El partido, los partidos aliados, las bases sociales deben acompañar y debemos acompañar al comandante presidente Chávez en esta iniciativa. No puede ser simplemente un debate o una lectura rápida del documento presentado por el líder de la revolución, sino de verdad un profundo análisis y una profunda disposición a corregir los errores que allí están señalados y a defender con fuerza los logros que hemos conquistado. La revolución bolivariana tiene, y los bolivarianos de hoy, los militantes de la revolución bolivariana y más allá, los patriotas, los revolucionarios, tenemos logros importantes que exhibir respecto al proyecto político que le presentamos al país en 1998, como resultado no de un programa político caprichoso, sino de la acumulación de fuerza que toda la sociedad venezolana fue adquiriendo a lo largo de más de 40 años de lucha, y específicamente en la lucha contra el neoliberalismo en la década de los 90, en la lucha contra el desenmascaramiento de la falsa democracia, contra la represión desmedida y contra la entrega del país. Chávez es el hijo de ese parto histórico del pueblo venezolano, de un conjunto de luchas de obreros, de campesinos, de estudiantes, de militares patriotas, de jóvenes, de mujeres, de ancianos, de campesinos, de mineros, de trabajadores de Guayana, que aisladamente habían resistido y combatido
las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez y del gobierno de Rafael Caldera. Todo ese acumulado de fuerza parió un líder, Hugo Chávez, y ese líder supo y ha sabido estar a la altura de la demanda histórica que ese pueblo requería en ese momento. Y ese es uno de los grandes logros del pueblo venezolano y de su liderazgo del líder Hugo Chávez a lo largo de estos 10 años. Haber mantenido una sintonía entre las demandas del pueblo y el carácter que el líder le ha ido dando a la revolución. Por primera vez, el pueblo venezolano en mucho tiempo siente que la apuesta política que hizo a un hombre y a un proyecto no ha sido defraudado. Porque no es la primera vez que el pueblo venezolano apuesta a un proyecto político. En algunos casos, los líderes fueron asesinados o traicionados, como el caso de Ezequiel Zamora o Cipriano Castro. En otros, los líderes traicionaron al pueblo, como fue el liderazgo de la Cuarta República y el llamado espíritu del 23 de enero. Durante 11 años, Hugo Chávez ha demostrado que por primera vez un líder es consecuente con el mandato que le ha dado un pueblo. Y esa es la grandeza de Hugo Chávez y la sintonía que mantiene con el pueblo venezolano. Hugo Chávez no ha traicionado el proyecto político. Hugo Chávez no ha traicionado al pueblo. Hugo Chávez no se ha rendido ni frente a los halagos, ni frente a las amenazas, ni frente a los chantajes de la oligarquía y del imperialismo. Y ese es uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, tener un líder inclaudicable a favor de los intereses del pueblo venezolano. Y ese liderazgo inclaudicable, con la conciencia de un pueblo que ha resistido y vencido el golpe fascista del 11, 12 y 13 de abril, que no fue cualquier cosa del año 2002. Y después haber resistido durante casi 2 años un proceso de sabotaje económico y político que llegó a su máxima expresión en diciembre del 2002, enero de 2003, donde al pueblo se le restringieron todos los servicios. Y sin embargo supo el pueblo venezolano decidir su destino. Y surgió aquella consigna: con hambre y desempleo, con Chávez me resteo. Era la conciencia de un pueblo, sorprendente conciencia de un pueblo que por encima de todas las dificultades supo defender el mandato que le había dado a un presidente, Hugo Chávez. Y ahí está otra de las grandes fortalezas de estos 10 años, 12 años de revolución bolivariana, la conciencia de nuestro pueblo y la organización de nuestro pueblo, que la vemos florecer a cada rato y a cada momento, en expresión organizada, bien sea para avanzar, bien sea para sobreponerse a las tragedias, como lo demostró en el último trimestre de 2010, donde gran parte de que no hayamos tenido un mayor número de vidas humanas perdidas con las lluvias del último trimestre de 2010 se debe a la organización y a la conciencia de un pueblo. Lo vemos ahora en el movimiento campesino. Apenas el presidente llamó el martes pasado a un registro agrario y llevan más de 80.000 campesinos en apenas 2 días, y no 2 días completos, en horas, registrados atendiendo el llamado del comandante presidente Hugo Chávez. La semilla ha sido sembrada y está floreciendo por todos lados. O lo vemos en movimientos novedosos y audaces como el movimiento de los pobladores, que se ha ido constituyendo desde abajo y ha florecido. O las clases medias que estaban luchando solas contra la estafa y se articularon y se unieron y ahora están unidas junto al gobierno revolucionario luchando contra el capitalismo en defensa de su patrimonio familiar. Es decir, toda la semilla que se ha sembrado a lo largo de estos 2 años comienza a florecer. Ahora el lodazal es muy grande y es por eso el llamado que hace el comandante presidente Hugo Chávez. El gran lodazal que tenemos encima para que la semilla de la revolución termine de florecer es la cultura capitalista, que anida y permea todos los extractos de la sociedad, y a ello no se escapa nuestro partido. Por eso una de las líneas centrales es quitar, eliminar y combatir
de nuestras mentes y de nuestra alma y de nuestra práctica diaria la cultura del capitalismo, que es un gran lodazal que impide que termine de florecer la semilla de la revolución bolivariana que ha sido sembrada con esmero, con paciencia por el comandante presidente y por la mayoría del pueblo venezolano. Y allí estamos llamados nosotros a romper con eso. Y las 3 R's al cuadrado tienen que ver esencialmente con eso, con una ruptura definitiva con las viejas maneras, las viejas costumbres, los viejos procedimientos que se han instalado en la forma de hacer política venezolana. No es posible construir el socialismo desde la cultura política decacopellana. Para construir el socialismo necesitamos construir, como lo dice el documento, como nos llama el presidente, una verdadera militancia socialista, una verdadera militancia revolucionaria en el seno de todas nuestras fuerzas políticas. Es allí donde entra en juego el llamado de las 3 R's al cuadrado. La reunificación de la fuerza. Uno de los grandes errores que hemos cometido a lo largo de estos 10 años es que hemos ido dejando compatriotas en el camino por los sectarismos internos y externos. Valiosos compañeros, valiosas compañeras, que no tienen por qué estar contra este proyecto. Es más, no tienen ni por qué estar alejados de este proyecto, sino que tienen que estar junto con nosotros, construyendo la patria buena, la patria socialista. Entonces, el primer llamado que hace el presidente es que no sigamos dividiendo la fuerza revolucionaria. Aquí no puede haber más ismos, diría yo, que 3. El patriotismo, el bolivarianismo, el socialismo y diría más, el chavismo. Son los únicos ismos que son posibles. Aquí no puede haber vicepresidentes o ministros o alcaldes o gobernadores o diputados o dirigentes del partido que se crean con el derecho de excluir a quienes creen en la revolución bolivariana. En la revolución bolivariana caben todos los patriotas que reconozcan el liderazgo de Chávez y que estén dispuestos a construir la patria socialista. Tiene que haber de verdad una disposición, que si porque fulanito se midió conmigo en las elecciones primarias, porque si en alguna asamblea me criticó, etcétera. No, la revolución y los revolucionarios tenemos que estar abiertos, como lo demuestra con el ejemplo el presidente Hugo Chávez cuando ha abierto los micrófonos y ha salido a la calle a dejarse interpelar por el pueblo, a la más abierta crítica del pueblo revolucionario. Porque la crítica revolucionaria ayuda a avanzar y ayuda a construir. Aquí no puede haber sacerdotes intocables. Aquí hay líderes que solo con el hecho de que se les señale una diferencia, una crítica, ya excluyen y vetan para siempre a un militante revolucionario, a una militante revolucionaria. Eso no puede seguir pasando. Porque nuestros ismos no pueden seguir debilitando al chavismo, no pueden seguir debilitando al bolivarianismo y no pueden seguir debilitando al socialismo revolucionario que estamos construyendo. Entonces aquí todos tenemos que despojarnos de la prepotencia política del poder. Aquí todos tenemos que colocarnos en el plano de la humildad, que codo a codo todos somos militantes junto en torno al liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez. Aquí nadie puede seguir teniendo el derecho a excluir a los revolucionarios y a las revolucionarias del combate.